Ignora la realidad mental 3D. ¿Cómo te suena eso? ¿Irrealista? ¿Quizás incluso un poco peligroso? Porque la 3D es la realidad con la que lidiamos todos los días. El espacio, los objetos, el cuerpo, la distancia, las circunstancias. Tus facturas son reales, tu historia es real, tu cuerpo tiene límites, otras personas toman decisiones que tú no puedes controlar. Entonces, ¿por qué alguien te diría que ignores la realidad 3D? Ignorarla no significa negarla. Significa negarte a permitir que aquello que es visible ahora mismo se convierta en la definición final de lo que será posible después. Y ahí es hacia donde se dirige este video. Vamos a comprender qué quiere decir la gente cuando habla de 3D, 4D y 5D. ¿Dónde pertenecen esas ideas a la física? ¿Dónde se convierten en metáforas de la conciencia? ¿Y por qué realmente importa la diferencia en tu vida cotidiana? El libro de Joe Dispenza, Becoming Supernatural, será uno de nuestros puntos de referencia, especialmente cuando hablemos de la atención, las emociones familiares y la manera en que la identidad puede seguir recreando los mismos patrones. Pero la verdadera pregunta es más personal que eso. ¿Cuánto de tu futuro estás decidiendo inconscientemente al mirar tu presente? Porque quizá no estás atrapado en la realidad, quizá estás atrapado en la interpretación que sigues repitiendo sobre ella. Y si esa interpretación puede cambiar, entonces tu relación con la realidad también puede cambiar. Así que quédate conmigo hasta el final de este video porque, cuando lleguemos a la 5D, no solo comprenderás la diferencia entre 3D, 4D y 5D, podrás reconocer cuando tu realidad actual simplemente te está dando información y cuando tu mente está convirtiendo silenciosamente esa información en un límite. Y una vez que veas esa diferencia, podrás comenzar a tomar decisiones desde quién te estás convirtiendo en lugar de hacerlo desde lo que ya ha sucedido. La manera más sencilla de comprender aquello que estamos llamando realidad 3D no es mediante un libro de física, es a través de una mañana cualquiera. Te despiertas en la misma habitación, tomas el mismo teléfono, ves los mismos mensajes, recuerdas las mismas responsabilidades y antes de que el día haya comenzado realmente, tu mente ya ha reconstruido una versión familiar de ti. No hay nada místico en eso. Tu cerebro utiliza constantemente la experiencia previa para interpretar lo que está sucediendo ahora. Compara, predice, filtra y decide qué merece atención. Esa eficiencia es útil. Sin ella, cada mañana se sentiría como si estuvieras llegando a la Tierra por primera vez. Pero existe un costo oculto. El mismo mecanismo que te ayuda a reconocer tu mundo también puede dificultar que veas más allá de la versión de la vida que ya conoces. Aquí es donde la frase "ignora la realidad 3D" comienza a tener más sentido. El mundo visible te proporciona información, pero la mente inmediatamente añade significado a esa información. Una relación termina y el hecho es que una relación terminó. Después aparece otra capa. Las personas siempre me abandonan. Un negocio tiene dificultades y la situación es real. Después llega la conclusión. Yo no soy una persona que tiene éxito. Te miras en el espejo y notas la edad, el cansancio o el cambio, y en cuestión de segundos puede aparecer toda una historia sobre quién te estás convirtiendo. El acontecimiento y la interpretación pueden sentirse casi idénticos porque suceden con mucha rapidez. Sin embargo, psicológicamente no son lo mismo. Uno es lo que ocurrió. El otro es aquello que tu sistema nervioso, tu memoria y tu identidad han aprendido a hacer que signifique. Joe Dispenza suele hablar del yo familiar como un patrón construido a partir de pensamientos, emociones, comportamientos y reacciones repetidos. No necesitas aceptar todas las conclusiones filosóficas que rodean su trabajo para reconocer la idea práctica que existe debajo. La repetición crea familiaridad y la familiaridad puede comenzar a sentirse como identidad. La neurociencia nos proporciona un lenguaje más fundamentado para una parte de este proceso. El cerebro cambia a través de la experiencia. Las vías neuronales que se utilizan repetidamente pueden volverse más fáciles de activar, mientras que las expectativas influyen en aquello que notamos y en cómo interpretamos las situaciones ambiguas.
En otras palabras, tu pasado no simplemente permanece detrás de ti como una colección de recuerdos, algunas partes de él participan activamente en la manera en que interpretas el presente. Y por eso alguien puede entrar en una situación completamente nueva y aún así crear una experiencia emocional muy antigua. Nueva ciudad, nueva pareja, nueva oportunidad, rostros diferentes, circunstancias diferentes. Y sin embargo, de alguna manera regresa el mismo miedo, la misma actitud defensiva, la misma duda antes de hablar, la misma necesidad de aprobación. El escenario cambió, pero el observador llevó consigo el mapa antiguo. Esta es una de las razones por las que el cambio personal puede llegar a ser frustrante. Suponemos que cambiar las condiciones externas debería producir automáticamente una vida interior diferente. A veces sucede. Pero con frecuencia la mente toma el nuevo entorno y silenciosamente lo reorganiza alrededor de expectativas familiares. No es porque secretamente quiera sufrir, es porque el sistema nervioso prefiere aquello que puede predecir, incluso cuando aquello que puede predecir resulta incómodo. Así que cuando decimos que quizá estás atrapado en tu interpretación de la realidad, esto es lo que queremos decir. Ves una circunstancia, pero también ves todo aquello que tu historia te ha enseñado a esperar de esa circunstancia. Y a menos que notes la diferencia, la interpretación comienza a influir en la siguiente decisión. Evitas la conversación. Pospones la idea. Asumes que la oportunidad no es para alguien como tú. Entonces el resultado parece confirmar la creencia original. El círculo se cierra. Lo que comenzó como una interpretación ahora parece evidencia. Así es como una condición temporal puede convertirse lentamente en una definición personal. Pero algo importante ocurre cuando puedes observar ese proceso sin obedecerlo inmediatamente. Existe un pequeño intervalo entre lo que está sucediendo y el significado que le das. Al principio, ese intervalo puede ser casi invisible. Sin embargo, es precisamente ahí donde comienza a aparecer otra posibilidad. Puedes reconocer los hechos sin convertirlos en una profecía. Puedes sentir una reacción antigua sin convertirla en una instrucción. Puedes notar la voz que dice, «Esto siempre sucede», y hacer una pregunta mucho más silenciosa. ¿Tiene que volver a suceder de esta manera? Esa pregunta es nuestro puente fuera del mundo puramente familiar. No porque preguntarla te transporte a otra dimensión física, sino porque introduce algo que las circunstancias 3D, por sí solas, no pueden proporcionar. Posibilidad antes de evidencia. Y aquí es donde la conversación sobre la 4D se vuelve mucho más interesante, porque la siguiente dimensión que necesitamos examinar no es simplemente más espacio. Cambia el papel del tiempo mismo. Si la 3D nos proporciona el mundo que podemos medir en el espacio, entonces la 4D introduce algo que no podemos sostener con las manos, el tiempo. En física, esto no es una idea mística. La relatividad moderna describe la realidad como espacio-tiempo, donde las 3 dimensiones del espacio son inseparables del tiempo. Un acontecimiento nunca está definido únicamente por dónde sucede, sino también por cuándo. Una reunión, un nacimiento, una decisión, una colisión, una puesta de sol. Todo acontecimiento pertenece a una posición en el espacio y a una posición en el tiempo. Puede sonar abstracto, pero abre una puerta importante para nuestra conversación porque los seres humanos hacen algo extraordinario con el tiempo todos los días. No experimentamos únicamente aquello que está físicamente frente a nosotros. Recordamos lo que ya pasó. Anticipamos lo que todavía no ha sucedido. Ensayamos conversaciones. Construimos futuros. Revisitamos pérdidas. Y respondemos emocionalmente a acontecimientos que no existen físicamente en ninguna parte de la habitación que nos rodea. Piensa en lo que sucede cuando recuerdas un momento doloroso de hace 20 años. La habitación puede estar tranquila. Nada amenazante está ocurriendo. Y aún así, tu respiración cambia.
Tu mandíbula se tensa. Tu cuerpo reacciona ante un acontecimiento que no está físicamente presente. Ahora, haz lo contrario. Estás esperando un resultado importante la próxima semana y comienzas a imaginar nuevamente todo lo que podría salir mal. El acontecimiento todavía no ha sucedido. Aún así, tu sistema nervioso comienza a prepararse para él. Esto nos dice algo esencial sobre la experiencia humana. Nuestra biología no responde exclusivamente al entorno inmediato. La memoria y la imaginación pueden participar en nuestro estado presente. Aquí es donde el trabajo de despensa resulta útil como referencia. Una de las ideas recurrentes de Becoming Supernatural es que cuando las personas piensan repetidamente desde recuerdos familiares y sienten las emociones asociadas con ellos, el pasado puede continuar moldeando el presente. El lenguaje científico alrededor de la memoria, la predicción y las respuestas del sistema nervioso es más matizado. Pero la pregunta práctica sigue siendo poderosa. ¿Cuánto de lo que sientes hoy pertenece a lo que realmente está sucediendo? ¿Y cuánto pertenece a un momento que tu mente está transportando hacia este instante? Ahora podemos comenzar a comprender por qué las tradiciones espirituales tomaron prestado el lenguaje de la 4D y le dieron otro significado. En esos círculos, la 4D suele describirse como el ámbito de la imaginación, los estados internos, las posibilidades o el escenario invisible que existe antes de que algo se vuelva visible en la vida. Eso no es lo mismo que afirma la física acerca de la cuarta dimensión, y es importante mantener separados esos significados. Pero como metáfora, apunta hacia una capacidad humana genuina. Puedes representar mentalmente algo antes de que exista en tu entorno inmediato. Un arquitecto puede recorrer mentalmente un edificio antes de que se coloque la primera piedra. Un músico puede escuchar una melodía antes de que cualquier otra persona la haya escuchado. Puedes ensayar una conversación difícil, imaginar una respuesta diferente o concebir una versión de ti mismo que tus circunstancias actuales todavía no confirman. Nada de esto garantiza que la imaginación vaya a producir mágicamente un acontecimiento externo. Lo que sí puede hacer es cambiar las condiciones internas de las cuales surgen la percepción, el comportamiento, la atención y las decisiones. Esta es la primera ventaja práctica de ir más allá de lo que hemos estado llamando la realidad mental 3D. Dejas de exigir pruebas visibles antes de permitirte considerar una respuesta diferente. Supongamos que tu vida actual te dice que siempre has evitado los conflictos. Una interpretación puramente familiar dice que esto es simplemente quién eres. Pero la mente puede entrar en una relación diferente con el tiempo. En lugar de preguntarte únicamente, ¿qué he hecho antes?, puedes preguntarte, ¿cómo me gustaría responder la próxima vez que esto suceda? Esa pregunta parece casi demasiado sencilla. Y sin embargo, desplaza la atención de la identidad como evidencia histórica hacia la identidad como algo que puede practicarse. El futuro ya no es simplemente algo que se acerca hacia ti. Se convierte en algo para lo cual puedes prepararte para encontrarte de una manera diferente. Y la preparación importa porque la imaginación, por sí sola, no es transformación. Puedes imaginar una vida más tranquila cada noche y aún así repetir la misma reacción cada mañana. El verdadero cambio ocurre cuando una posibilidad interna comienza a influir en lo que haces cuando la realidad se resiste. Aquí es donde muchas explicaciones espirituales se vuelven demasiado convenientes. Te dicen que vivas desde el final, pero se saltan el momento incómodo en el que se activa el patrón antiguo. Sin embargo, ese momento es donde el cambio se vuelve visible. ¿Puedes mantener una nueva intención cuando regresa la emoción familiar? ¿Puedes reconocer una conclusión antigua antes de que se convierta en otra decisión? ¿Puedes imaginar un futuro diferente sin fingir que el presente no existe? Esa es una práctica mucho más exigente que el pensamiento positivo. Te pide permanecer en contacto con la realidad sin permitir que la realidad dicte tu identidad.
Así que, para nuestros propósitos, la 4D se convierte en un puente. En física, nos recuerda que la realidad no puede describirse sin el tiempo. En la experiencia humana, nos recuerda que estamos moviéndonos constantemente, psicológicamente, entre la memoria, la percepción presente y la anticipación. Y en el lenguaje espiritual, se convierte en una metáfora de las posibilidades invisibles que podemos sostener antes de que exista evidencia externa. El valor no está en fingir que estos tres significados son idénticos. El valor está en observar lo que revelan cuando los colocamos uno junto al otro. Tus circunstancias presentes son solamente una fuente de información. Te dicen dónde estás. No te dicen automáticamente en qué eres capaz de convertirte. Pero todavía existe un problema. Puedes imaginar 10 futuros diferentes y continuar estando controlado por la misma persona que los está imaginando. Puedes visualizar libertad mientras continúas observándolo todo a través del miedo. Puedes crear mentalmente nuevas posibilidades mientras llevas una identidad que silenciosamente rechaza cada una de ellas. Así que algo más profundo tiene que cambiar que la imagen que existe en tu mente. Y ahí es donde entra en la conversación la idea de la 5D. Aquí es donde el lenguaje de la 5D se vuelve fascinante y al mismo tiempo fácil de utilizar incorrectamente. En algunas comunidades espirituales, la 5D se describe como un estado superior de conciencia asociado con la unidad, una percepción expandida, la intuición o la libertad respecto a los patrones basados en el miedo. La física sí utiliza modelos matemáticos con dimensiones adicionales en determinadas teorías. Pero no existe evidencia científica de que una persona eleve literalmente su conciencia hacia una quinta dimensión física. Así que debemos ser claros. En este video, la 5D se convierte en un lenguaje para describir una relación diferente con la experiencia. No es otro lugar al que viajas, sino una posición desde la cual ya no estás completamente identificado con cada pensamiento, emoción y circunstancia que atraviesa tu interior. Existe una manera sencilla de reconocer este cambio. Estás enojado y normalmente la frase es: estoy enojado. La emoción se convierte en identidad. Pero a veces aparece otra forma de conciencia. Hay enojo en mí en este momento. La emoción no ha desaparecido. Nada ha sido reprimido. Y sin embargo, algo ha cambiado. Ahora existe una pequeña distancia entre la experiencia y la persona que la observa. La psicología llama metacognición a capacidades relacionadas con esto, nuestra capacidad para notar y reflexionar sobre nuestros propios procesos mentales. Las tradiciones meditativas han explorado un territorio similar durante siglos mediante prácticas de observar los pensamientos sin seguirlos inmediatamente. Diferentes tradiciones utilizan diferentes lenguajes, pero apuntan hacia una capacidad humana importante. Puedes experimentar un estado mental sin permitir que ese estado se convierta en la definición completa de quién eres. Esto importa porque el observador no es neutral en el sentido psicológico. Aquello que esperas, temes, recuerdas y crees influye en lo que captura tu atención y en cómo interpretas los acontecimientos. Esto no debe confundirse con el efecto del observador en la mecánica cuántica, donde la medición tiene un significado físico específico y no establece que el pensamiento humano cree cualquier realidad que desee. Pero sigue existiendo algo profundamente práctico aquí. Dos personas pueden entrar en la misma habitación, escuchar la misma frase y salir con experiencias completamente diferentes porque cada mente seleccionó, interpretó y conectó el acontecimiento con una historia diferente. La situación externa importa, pero la lente también importa. Y hasta que veas la lente, puedes pasar años intentando reparar el mundo mientras, sin saberlo, llevas la misma interpretación hacia cada nueva versión de él. Carl Jung abordó esto desde otra dirección cuando exploró los patrones inconscientes que influyen en la vida consciente. Aquello que nos negamos a reconocer en nosotros mismos no desaparece simplemente.
puede continuar moldeando reacciones, relaciones, atracciones y conflictos fuera de nuestra conciencia. Puedes creer que estás tomando una decisión nueva cuando en realidad estás protegiendo una herida antigua. Puedes llamar intuición a algo cuando en realidad es el miedo hablando con seguridad. Puedes pensar que otra persona tiene el poder de hacerte sentir insignificante cuando el dolor más profundo proviene de una creencia que existía mucho antes de que esa persona llegara. Nada de esto significa que los acontecimientos externos sean imaginarios o que otras personas no puedan hacernos daño. Significa que la libertad aumenta cuando podemos distinguir lo que pertenece al presente de aquello que nuestra historia interna está agregando. Ahora lleva esto nuevamente a los 3 niveles que hemos estado construyendo. En el marco mental 3D, miras lo que está sucediendo y concluyes: esta es la realidad. Por lo tanto, esto es quien debo ser. En el marco 4D, reconoces que la memoria y la imaginación te permiten relacionarte con el tiempo de una manera diferente. Puedes ensayar otra respuesta, imaginar otra posibilidad y dejar de tratar la historia como el único plano disponible. Pero la perspectiva que estamos llamando 5D plantea una pregunta todavía más profunda. ¿Quién es la persona que está imaginando ese futuro? Si la imagen cambia pero el observador continúa organizado alrededor de la vergüenza, la escasez, el resentimiento o el miedo, entonces el nuevo futuro puede convertirse simplemente en otro disfraz utilizado por la antigua identidad. Por eso algunas personas pasan años visualizando una vida diferente mientras se sienten extrañamente iguales. Sus imágenes son nuevas, pero la posición emocional desde la cual las imaginan no lo es. Imaginan amor mientras silenciosamente piden ser rescatadas de la soledad. Imaginan abundancia mientras comprueban continuamente si todavía están a salvo. Imaginan confianza mientras discuten mentalmente con todas las personas que alguna vez las hicieron sentirse pequeñas. La superficie ha avanzado en el tiempo, pero el observador continúa parado en el pasado. Y finalmente esto se vuelve agotador porque la persona comienza a intentar obligar al mundo externo a confirmar una transformación interna que todavía no ha ocurrido completamente. Un cambio más profundo suena más silencioso. En lugar de preguntar, ¿cómo hago para que la realidad me dé lo que quiero?, comienzas a preguntar, ¿qué parte de mí cree que no puedo estar en paz hasta que la realidad cambie primero? Esa pregunta cambia la dirección de la atención. Ya no estás luchando contra el espejo. Estás estudiando a la persona que está mirando dentro de él. Esto no significa volverse pasivo. De hecho, puede hacer que tus acciones sean más precisas. Cuando el miedo ya no está tomando automáticamente la decisión, quizá finalmente tengas esa conversación. Cuando el rechazo ya no se interpreta como una prueba de tu valor, te recuperas más rápido. Cuando el pasado deja de tratarse como una predicción, las oportunidades desconocidas se vuelven más fáciles de reconocer. Y quizá este sea el significado más útil de una dimensión superior en la vida cotidiana. No elevarte por encima de la humanidad, sino obtener suficiente perspectiva para ver el patrón mientras todavía estás dentro de él. La circunstancia puede permanecer sin cambios durante un tiempo. La emoción antigua puede seguir apareciendo. La evidencia a tu alrededor puede continuar pareciendo exactamente igual que ayer. Y sin embargo, la persona que interpreta esa evidencia comienza a cambiar. Y una vez que eso sucede, ignorar la realidad 3D ya no suena como negación. Comienza a sonar como negarte a permitir que el mundo visible tenga la última palabra. Existe un punto en todo cambio real en el que la vida antigua todavía es visible, y la nueva manera de ser todavía no ha producido suficiente evidencia como para sentirse segura. Aquí es donde la mayoría de las personas retrocede. No porque la nueva dirección esté equivocada, sino porque el sistema nervioso prefiere la confirmación. Quiere pruebas antes del compromiso. Quiere que el entorno cambie primero, que la relación se vuelva más amable primero, que aparezca la oportunidad primero,
que el cuerpo se sienta diferente primero. Solo entonces, dice, creeré que algo nuevo es posible. Pero si tu identidad siempre está esperando evidencia externa antes de moverse, entonces el mundo externo continúa teniendo el control sobre tu estado interno. Este es el punto práctico de todo lo que hemos estado hablando. El nivel 3D dice: responderé a lo que ya está aquí. El nivel 4D te permite representar mentalmente otra posibilidad antes de que aparezca. Pero el cambio más profundo comienza cuando puedes permanecer conectado con esa posibilidad sin exigir una tranquilidad inmediata del mundo que te rodea. No con optimismo ciego. No fingiendo que los hechos difíciles son agradables, sino aprendiendo a separar las condiciones presentes de las conclusiones permanentes. Un resultado retrasado no es un veredicto. Una temporada difícil no es una identidad. Una emoción familiar no es una instrucción. Esta distinción puede parecer pequeña, pero repetida con el tiempo cambia la calidad de tus decisiones. Considera a alguien que ha pasado años sintiéndose ignorado. Quizá aprendió desde muy temprano que hablar abiertamente conducía a las críticas. Así que se volvió cuidadoso, complaciente, casi invisible. Años después, el entorno original ya no existe. Sin embargo, el patrón permanece. Entra en reuniones con buenas ideas y permanece en silencio. Conoce personas nuevas e inmediatamente calcula cuánto de sí mismo es seguro revelar. Después mira la vida resultante y dice: ¿lo ves? Realmente nadie me nota. La conclusión parece estar respaldada por la realidad, pero parte de esa realidad ha sido moldeada por un patrón protector que nunca fue cuestionado. La transformación no comienza parándose frente a un espejo y declarando que de repente todo el mundo lo valorará. Comienza en el siguiente momento en que el silencio se siente familiar y decide hablar de todos modos. Eso es lo que hace que el cambio sea incómodo. La nueva acción suele sentirse menos natural que la antigua limitación. La familiaridad no es lo mismo que la verdad. Sin embargo, el cuerpo puede confundir ambas cosas. Una persona puede abandonar una dinámica poco saludable y sentirse extrañamente atraída de regreso. No porque fuera buena, sino porque era conocida. Alguien puede recibir una oportunidad que había deseado durante años y de repente comenzar a procrastinar porque la identidad necesaria para entrar en ella le resulta desconocida. Por eso la transformación a veces se siente como pérdida antes de sentirse como expansión. No solo estás aprendiendo un nuevo comportamiento. Estás aflojando tu lealtad hacia una versión de ti mismo que alguna vez te ayudó a sobrevivir. Y aquí quiero que hagas que esta conversación sea personal. Si una sola frase pudiera representar el cambio que estamos explorando, que sea esta: elijo más allá de lo familiar. Si eso es cierto para ti, escribe esas 5 palabras en los comentarios. Elijo más allá de lo familiar, no como un ritual que mágicamente cambia las circunstancias, sino como un simple marcador de conciencia, una manera de decir que la próxima decisión no tiene por qué estar dictada por el patrón más antiguo de la habitación. Después observa qué sucede la próxima vez que la vida te dé evidencia contradictoria. Alguien duda de ti. Un plan se ralentiza. Una antigua inseguridad regresa con la misma voz convincente que ha utilizado durante años. Aquí es donde la práctica se vuelve real. En lugar de preguntar: ¿por qué está sucediendo esto otra vez?, pregunta: ¿qué me está invitando esta situación a repetir? Esa pregunta interrumpe el ciclo automático. Te mueve de la reacción a la observación. A veces la respuesta será evidente. Estás a punto de retirarte, disculparte innecesariamente, catastrofizar, controlar, complacer, evitar o rendirte. Una vez que puedes ver el patrón antes de actuarlo, ya has creado un espacio de otro tipo. Aquí también es donde la idea de una dimensión superior resulta útil sin convertirse en algo sobrenatural.
Una perspectiva superior no es aquella que hace desaparecer los problemas. Es aquella que contiene más información que la reacción misma. Cuando estás dentro del miedo, el miedo parece ser todo el mundo. Cuando observas el miedo, se convierte en un elemento dentro de un campo de conciencia más amplio. Cuando estás dentro de una historia antigua, cada acontecimiento parece confirmarla. Cuando puedes ver la historia como una historia, las alternativas vuelven a hacerse visibles. La situación no necesariamente ha cambiado, pero el número de respuestas posibles ha aumentado. Y con más respuestas posibles llega más libertad. Esa libertad es el comienzo de una nueva identidad. No porque hayas inventado una versión ficticia de ti mismo, sino porque dejaste de reducirte a la evidencia de tu pasado. Esta es la parte que no puede delegarse en la visualización, las afirmaciones o la comprensión intelectual. En algún momento, la persona en la que quieres convertirte tiene que aparecer en tu comportamiento antes de que el mundo haya recompensado completamente ese comportamiento. Hablas de manera diferente antes de que la confianza se sienta completa. Estableces límites antes de que todos los aprueben. Comienzas el trabajo antes de que llegue la certeza. Respondes desde una perspectiva más amplia mientras la antigua interpretación todavía te pide que creas en ella. Y una vez que comprendes esto, surge otra pregunta. Si tu experiencia cambia cuando cambia tu interpretación y tu comportamiento cambia cuando cambia tu identidad, entonces, ¿qué estás experimentando exactamente cuando las personas hablan de conciencia 5D? La respuesta no es otra ubicación. Puede ser una relación diferente contigo mismo. Si todo esto permanece como una idea interesante, nada cambia. La pregunta útil es ¿qué haces con ello un martes por la tarde cuando ocurre algo que inmediatamente te arrastra de regreso a la antigua versión de ti mismo? Ese es el verdadero laboratorio. No solamente la meditación. No solamente la visualización. El momento en que tus circunstancias provocan exactamente la respuesta que has ensayado durante años. Alguien ignora tu mensaje. Aparece un problema financiero. Tu cuerpo se siente cansado. Un familiar dice algo que toca una herida antigua. En cuestión de segundos, la mente comienza a construir una conclusión familiar. Aquí es donde la diferencia entre realidad e interpretación se vuelve práctica, porque puedes aprender a detectar el proceso antes de que la conclusión se convierta en comportamiento. Prueba algo muy sencillo la próxima vez que suceda. Primero, nombra únicamente aquello que está ocurriendo objetivamente. Elimina durante unos segundos la predicción, la memoria y el significado personal. El mensaje todavía no ha sido respondido. El pago está atrasado. Recibí una crítica. Siento tensión en el pecho. Observa lo diferentes que son esas frases de me están rechazando. Nunca tendré suficiente. Nadie me respeta. Algo está mal conmigo. El primer grupo describe información. El segundo grupo convierte la información en identidad o profecía. Tu mente puede tener buenas razones históricas para realizar ese salto, pero observar el salto es importante. Te muestra que un acontecimiento y la historia que lo rodea no son una sola cosa. Después haz una segunda pregunta. ¿Qué quiere hacer ahora mismo la versión familiar de mí? No se trata de juzgar la respuesta. Quizá quieras retirarte, discutir, explicar demasiado, controlar, adormecerte emocionalmente, abandonar el plan o buscar tranquilidad. Simplemente reconoce el impulso. Ese acto de reconocimiento crea algo que la neurociencia y la psicología consideran seriamente, la posibilidad de regular una respuesta en lugar de expresarla automáticamente. La neuroplasticidad no significa que pensar un pensamiento hermoso vaya a reconfigurar toda una vida. Se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar mediante la experiencia y la actividad repetida. Las nuevas respuestas adquieren significado cuando se practican, especialmente en las situaciones en las que las respuestas antiguas solían dominar.
Ahora llega la parte que conecta nuestra conversación sobre la 4D con el comportamiento real. En lugar de buscar instrucciones en tu pasado, muévete mentalmente hacia adelante por un momento. Imagínate dentro de 6 meses habiendo desarrollado más estabilidad alrededor de este patrón particular. No una versión perfecta de ti. No alguien flotando por encima de los problemas cotidianos. Una versión reconociblemente humana de ti que ha practicado responder de otra manera muchas veces. ¿Qué comprendería esa persona acerca de esta situación que temporalmente estás olvidando? Quizá no enviaría el mensaje enojado. Quizá haría una pregunta más clara. Quizá saldría de la habitación, regularía su cuerpo, regresaría más tarde o simplemente aceptaría que la incertidumbre está presente sin intentar eliminarla inmediatamente. Aquí es donde la imaginación encuentra su lugar. Su valor no está en que el universo esté obligado a reproducir cada escena que visualizas. Su valor está en que la mente puede simular alternativas antes de que ocurra la acción. Los atletas utilizan el ensayo mental. Los músicos practican internamente. Las personas se preparan para conversaciones difíciles imaginando posibles intercambios. La capacidad de representar algo que no está sucediendo actualmente nos permite comportarnos de manera diferente cuando llega el momento. En el lenguaje que hemos estado utilizando, este es uno de los beneficios de ir más allá de la autoridad del entorno 3 de inmediato. Lo visible deja de proporcionar tu única respuesta posible. Pero existe una tercera pregunta, y esta nos acerca a lo que hemos llamado la perspectiva 5D. ¿Puedes notar la parte de ti que es consciente de ambas versiones? La reacción antigua está ahí. La nueva posibilidad está ahí. Y de alguna manera, tú eres capaz de observar ambas. No estás obligado a destruir al yo antiguo antes de elegir de manera diferente. De hecho, luchar contra un patrón antiguo a menudo le proporciona todavía más atención. Puedes reconocer por qué se desarrolló, comprender qué protegía en otro momento y aún así decidir que ya no merece controlar el siguiente instante. La conciencia se vuelve útil precisamente porque puede contener contradicciones. El miedo puede estar presente mientras actúas con cuidado. La incertidumbre puede permanecer mientras avanzas. La ausencia de una emoción perfecta no significa la ausencia de elección. Esto tiene beneficios prácticos mucho menos dramáticos que las promesas que suelen asociarse con la conciencia superior, pero mucho más valiosos. Te vuelves más difícil de manipular a través de tus propios detonantes. Te recuperas más rápidamente después de una decepción porque un solo acontecimiento ya no se convierte automáticamente en una historia sobre toda tu vida. Te vuelves mejor distinguiendo la intuición de la ansiedad porque comienzas a aprender la textura de tus miedos habituales. Las relaciones pueden volverse más claras porque respondes más a lo que otra persona realmente está haciendo y menos a aquello que alguien de tu pasado te entrenó para esperar. Las decisiones mejoran porque ya no preguntas únicamente qué se siente familiar, sino también qué es apropiado ahora. Existe otro beneficio que es fácil pasar por alto. La posibilidad regresa. Los patrones crónicos estrechan la percepción. Cuando ya sabes lo que algo significa, dejas de mirar atentamente. Asumes que sabes cómo terminará la conversación, cómo responderán las personas, qué puedes manejar y qué está disponible para ti. Una vez que esa certeza se suaviza, se vuelve visible más información. Quizá esa persona no te está rechazando. Quizá este fracaso es específico y no universal. Quizá el límite que tenías miedo de establecer no destruye la relación. Quizá la oportunidad que descartaste merece otra mirada. Ninguna de estas posibilidades requiere pensamiento mágico. Requieren suficiente distancia de la interpretación antigua como para investigar nuevamente la realidad. Y quizá esa sea la manera más fundamentada de comprender el movimiento de 3D a 4D y a lo que el lenguaje espiritual llama 5D.
Primero encuentras aquello que está sucediendo. Después reconoces que el tiempo, la memoria, la imaginación y la anticipación amplían tu relación con lo que está sucediendo. Finalmente, te vuelves consciente de la conciencia que interpreta todo ello. El objetivo no es abandonar una dimensión por otra. Sigues necesitando el mundo físico. Sigues necesitando hechos, responsabilidades, acción y discernimiento. El cambio consiste en que ninguno de esos hechos tiene que convertirse en una prisión para tu identidad. Porque una circunstancia puede decirte lo que ha sucedido. Por sí sola, no puede decirte en quién debes convertirte después. Esto se vuelve especialmente importante en la mitad de la vida porque, para entonces, has acumulado suficiente evidencia como para que tu identidad parezca convincente. Tienes una historia con el amor, el trabajo, el dinero, la familia, la salud, la decepción, el éxito y el arrepentimiento. Sabes dónde tiendes a dudar. Sabes qué suele activarte. Sabes qué sueños dejaste de mencionar silenciosamente porque comenzaron a parecer poco realistas. Y después de suficientes años, la experiencia puede endurecerse hasta convertirse en una frase. Esto es simplemente quién soy. Esa frase suena madura porque está respaldada por la memoria, pero a veces no es más que una conclusión muy bien ensayada. La edad nos proporciona sabiduría, pero también puede otorgar a nuestras suposiciones más autoridad de la que merecen. Quizá por eso esta conversación importa tanto para las personas que ya no tienen 25 años. Reinventarse se siente diferente cuando tienes responsabilidades, personas que dependen de ti, un cuerpo que ha vivido, relaciones con historia y menos ilusiones acerca de lo impredecible que puede ser la vida. No puedes simplemente tirar todo por la borda y llamarlo transformación. Ni deberías hacerlo. El verdadero cambio en esta etapa suele ser más silencioso. Puede significar descubrir que puedes amar a alguien sin abandonarte a ti mismo. Puede significar cambiar la manera en que trabajas después de décadas midiendo tu valor mediante la productividad. Puede significar admitir que un papel que desempeñaste maravillosamente ya no representa quién eres. A veces la perspectiva superior no consiste en añadir algo extraordinario a la vida. Consiste en finalmente ver aquello que has estado cargando mucho después de que dejara de ser necesario. Considera la pérdida. Cuando algo significativo termina, no existe ninguna idea espiritual que deba utilizarse para borrar el duelo. Un estado superior de conciencia no significa volverse inmune al dolor. Pero existe una diferencia entre llorar lo que ocurrió y permitir que aquello que ocurrió defina todo lo que viene después. La mente a menudo intenta protegernos convirtiendo una experiencia dolorosa en una ley general. Nunca vuelvas a confiar tan profundamente. No vuelvas a arriesgar tanto. Mantén bajas tus expectativas. Estas conclusiones pueden parecer inteligentes porque reducen la incertidumbre, pero también reducen el rango de vida disponible para nosotros. La herida se convierte en un filtro y finalmente dejamos de notar cuántas veces seguimos consultándola. El trabajo crea otra versión del mismo problema. Quizá pasaste 20 años volviéndote bueno en algo y ahora te sientes extrañamente desconectado de ello. La evidencia 3D es poderosa. Tu currículum, tu reputación, tus ingresos, las expectativas de otras personas, todo parece decir: este es tu camino. Pero una identidad puede seguir siendo funcional mucho después de dejar de sentirse viva. La capacidad 4D que discutimos te proporciona espacio para imaginar otra relación con tu trabajo antes de saber exactamente cómo crearla. Después, la perspectiva más profunda pregunta si el miedo a perder estatus, certeza o aprobación se ha disfrazado de practicidad. Al final, quizá decidas quedarte exactamente donde estás. La diferencia es que la decisión se vuelve consciente en lugar de ser heredada de una versión anterior de ti. Las relaciones revelan esto con todavía mayor claridad,
porque otra persona puede activar partes de nosotros que permanecen invisibles cuando estamos solos. Puedes creer que te has vuelto más seguro hasta que cierto tono de voz despierta una reacción que conoces desde hace 30 años. Puedes pensar que has perdonado algo hasta que aparece una situación familiar y tu cuerpo responde antes de que tu razonamiento pueda alcanzarlo. Esto no demuestra que hayas fracasado. Es información. La relación te ha mostrado dónde continúa activa una interpretación antigua. Y ahora tienes una elección que quizá antes no tenías. En lugar de convertirte automáticamente en la persona que aprendió esa respuesta, puedes sentir curiosidad por lo que está sucediendo dentro de ti mientras está sucediendo. Esa curiosidad puede ser una de las formas de cambio menos dramáticas y más poderosas. ¿Por qué me afectó esto con tanta intensidad? ¿Qué tengo miedo de que esto signifique? ¿Esta persona realmente está repitiendo mi pasado o algo del presente simplemente lo tocó? Estas preguntas no justifican el comportamiento dañino de otras personas. Te ayudan a distinguir qué necesita un límite externo y qué necesita atención interna. Sin esa distinción, podemos pasar años exigiendo que las personas dejen de activar heridas que nunca hemos aprendido a reconocer. Con ella, las relaciones se vuelven más claras porque comienzas a responder a la persona que tienes delante en lugar de responder a toda una historia que permanece detrás de ella. Y después está la relación con tu propio futuro. En algún momento te das cuenta de que el tiempo ya no es un recurso abstracto. Hay cosas que no harás para siempre. Ciertas etapas ya han terminado. Esto puede producir miedo, pero también puede producir honestidad. La pregunta cambia de ¿en qué se supone que debo convertirme? A. ¿Qué ya no merece otra década de mi vida? Un resentimiento. Un papel. El miedo a ser malinterpretado. Una identidad construida alrededor de demostrarle algo a personas que quizá ya ni siquiera están mirando. La capacidad de ver estos patrones sin defenderlos inmediatamente es donde nuestra idea de una perspectiva superior se vuelve profundamente práctica. Así que cuando escuches a las personas hablar de pasar de 3D a 4D y a 5D, recuerda lo que realmente hemos descubierto aquí. La utilidad de este lenguaje no está en imaginar pisos invisibles de la realidad que hacen que la vida cotidiana deje de importar. Está en reconocer diferentes niveles de relación con la experiencia. Lo que está sucediendo. Lo que tu mente puede imaginar más allá de lo que está sucediendo. Y la conciencia capaz de observar ambas cosas sin quedar completamente atrapada por ninguna de ellas. Porque finalmente, la pregunta más importante ya no es si puedes acceder a otra dimensión. Es si puedes encontrarte con la vida que ya tienes delante sin convertirte automáticamente en la persona que solías ser. Así que ahora podemos regresar a la frase con la que comenzamos. Ignora la realidad mental 3D. Suena muy diferente después de todo lo que hemos explorado. Nunca fue una invitación a negar el mundo que tienes delante. Fue una invitación a dejar de confundir el mundo que tienes delante con todo el rango de aquello en lo que puedes convertirte. El espacio tridimensional proporciona estructura al entorno físico por el que nos movemos. La relatividad añade el tiempo a esa imagen mediante el espacio-tiempo. La conciencia humana añade otra capa completamente diferente. Memoria. Imaginación. Anticipación. Significado. Identidad. Y cuando el lenguaje espiritual habla de 4D o 5D, a menudo utiliza esos términos simbólicamente para describir cambios en la percepción en lugar de destinos literales dentro de la física. Una vez que esos significados se separan, queda algo útil. Puedes respetar los hechos sin entregarles toda tu identidad. Esa distinción se vuelve importante porque tu vida actual contiene evidencia de muchas cosas. Pero no contiene evidencia de todo aquello que eres capaz de aprender, elegir, crear, reparar o en lo que eres capaz de convertirte.
Una fotografía captura lo que estaba delante de la cámara en un instante. No contiene el siguiente movimiento. Tus circunstancias presentes funcionan de manera similar. Revelan condiciones. Muestran consecuencias. A veces revelan patrones que necesitan ser enfrentados con completa honestidad. Pero no pueden predecir automáticamente cómo responderás cuando llegue la siguiente decisión. Esa parte permanece inconclusa. Y quizá aquí es donde las personas malinterpretan la transformación. Esperan una sensación completamente diferente, una vida completamente diferente, alguna señal interna inconfundible que diga que finalmente están preparadas. Muy a menudo, nada anuncia el cambio. Simplemente existe una situación ordinaria en la que notas que la respuesta antigua está disponible y ya no quieres elegirla. Quizá la dimensión superior que estabas buscando nunca estuvo en algún lugar por encima de esta. Quizá comienza cuando puedes ver tus circunstancias, tus recuerdos, tus miedos y tu futuro imaginado sin permitir que ninguno de ellos se convierta en todo el paisaje. Te vuelves capaz de sostener más de una verdad al mismo tiempo. Algo puede doler y aún así no definirte. Puedes estar inseguro y aún así tomar una decisión reflexiva. Puedes reconocer lo que ocurrió sin construir los años que te quedan alrededor de ello. Puedes desear algo profundamente sin convertir el deseo en desesperación. Esto no hace que la vida sea más fácil en todos los momentos. Hace que tu relación con la vida sea menos automática. Y eso nos devuelve al observador. No al observador cuántico utilizado casualmente como prueba de que el pensamiento controla la materia, sino al observador humano capaz de notar lo que está ocurriendo internamente. La calidad de esa observación importa. Si cada fracaso se convierte inmediatamente en evidencia de insuficiencia, entonces la percepción se estrecha. Si cada retraso se convierte en una catástrofe, el futuro está siendo interpretado antes de llegar. Si cada emoción difícil se trata como algo que debe desaparecer antes de que puedas avanzar, entonces tu propio clima interior comienza a determinar la dirección de tu vida. Pero cuando la conciencia se vuelve más amplia, puedes decir: esto es lo que estoy sintiendo. Esto es lo que estoy viendo. Y todavía no sé todo lo que esto significa. Existe una enorme libertad dentro de esas últimas palabras. Durante los próximos días, podrías experimentar con una pregunta. Cada vez que algo te arrastre con fuerza hacia una reacción antigua, pregunta: ¿qué estoy tratando como definitivo en este momento? No te apresures a responder. Quizá estás tratando la opinión de otra persona como definitiva. Quizá estás tratando una edad, un diagnóstico, un error, una etapa financiera, un rechazo o un recuerdo como algo definitivo. Quizá estás tratando tu propio miedo como evidencia definitiva de que no deberías continuar. Después, mira nuevamente. No para fabricar una historia más feliz, sino para comprobar si la realidad contiene más espacio del que tu primera interpretación permitió. A veces la respuesta sabia será aceptar. A veces será actuar. A veces será establecer un límite. A veces será tener paciencia. El propósito no es forzar una única respuesta. Es dejar de permitir que un patrón inconsciente responda antes de que siquiera hayas entrado en la conversación. Si esta exploración ha abierto algo que quieres llevar más lejos, he creado un camino más profundo alrededor de estas ideas en el libro electrónico Awaken Your Quantum Shift. Está dirigido a quienes quieren continuar explorando la espiritualidad cuántica, la conciencia, la identidad y el trabajo interior que existe detrás de cambiar la manera en que nos relacionamos con la realidad. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado debajo del video. Échale un vistazo cuando tengas tiempo y decide por ti mismo si pertenece a esta parte de tu camino. Y si conversaciones como estas son importantes para ti, suscríbete al canal. No porque tengamos respuestas sencillas para la conciencia, sino porque algunas preguntas merecen algo más que una explicación de 30 segundos.
Comparte este video con 5 personas que creas que realmente apreciarían esta conversación. Y antes de irte, déjame un comentario honesto. Dime qué parte desafió tu manera de pensar, con qué parte no estás de acuerdo o qué fue lo que se volvió más claro para ti. Después dime el tema que te gustaría que exploráramos en el próximo video. Esos comentarios ayudan a dar forma a hacia dónde se dirige esta conversación. Durante años quizá hayas mirado tu vida y le hayas pedido a la realidad que te dijera quién eres. Quizá la realidad nunca estuvo calificada para responder esa pregunta. Solo podía mostrarte dónde habías estado.